y se va a tener que trasladar a quien afirme nuevos hechos, a quien niegue los hechos que lo está afirmando la Fiscalía. Entonces, eso también es importante saber el tema de la carga de la prueba, a efecto de poder entender quién tiene que probar. Lo que pasa es que los abogados han generalizado de que quien tenga la carga de la prueba es la Fiscalía, pues no siempre en todas estas variantes que estamos explicando de la defensa tiene la Fiscalía la obligación de probar. La Fiscalía, creo yo, que tiene la obligación de probar cuando el abogado diga y defienda la tesis de inocencia. En ese caso sí, la Fiscalía tiene que probarla, pero en los otros casos a mí me parece que no tiene que probar la Fiscalía, sino la defensa cuando niegue algunos hechos. Por ejemplo, cuando se habla de la exclusión de tipicidad, bueno, en ese caso me parece que no hay necesidad que lo pruebe la defensa, sino tendría que probarlo la Fiscalía, porque la Fiscalía estuvo en la obligación de hacer el juicio de tipicidad previamente. Por lo tanto, si la Fiscalía tuvo la obligación de hacer el juicio de tipicidad, tuvo que prever si existía alguna causa que excluya la tipicidad. Cuando se habla de la exclusión de la antijuricidad, de la misma manera, quien tiene que probar es la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que hacer ese juicio de antijuricidad. En alguna ocasión, y le digo esto por un hecho práctico, un hecho real, en algunas ocasiones la Fiscalía ha hecho una mala subsunción del tipo penal, ha calificado mal el tipo. ¿En qué momento del proceso se puede corregir esto? En caso hubiese hecho una mala tipificación. Una mala tipificación. Bueno, en primer lugar, a mí me parece incorrecto de que se haga un mal juicio de tipicidad. Hay excepción. La excepción de poder corregir, de poder hacer una recalificación. Pero esta excepción no se debe asumir como una regla. La regla es que el fiscal realice un buen juicio de tipicidad. La regla no es ir siempre a hacer la recalificación jurídica. Es decir, ¿hasta qué punto o en cuándo se debe hacer esto? En la etapa de investigación preparatoria. No puede hacerse luego que postulas una acusación. No podía hacerse una recalificación. Nosotros tenemos el artículo 349, inciso tercero, si no me equivoco, cuando se habla de la pretensión principal, de la pretensión alternativa, la pretensión subsidiaria. Personalmente no lo compartimos. Nosotros creemos y somos de la posición que si la Fiscalía tiene tremendo plazo para poder hacer la investigación preparatoria, pues la misma Fiscalía puede darse cuenta de un error. La misma Fiscalía tiene que percatarse, en el gran plazo que tiene, se tiene que percatar que hay una equivocación, está errado. No esperar el juicio, no esperar el debate contradictorio para poder pedir ahí y decir al ciudadano, si yo no te puedo probar delito de robo agravado, pues te vas a quedar y voy a exigir y voy a pedirle al juez que te sancione por robo, o voy a pedirle al juez que te sancione por hurto. Ahí yo no comparto. No comparto las prescripciones que tiene nuestro código en su artículo 349, cuando permite la postulación de la acusación de manera alternativa, de manera subsidiaria. Justamente esa pregunta le hacía porque yo conocí un caso acá en Huaral, y no es necesario incluso mencionar nombre ni qué fiscal o qué fiscal es. Ya se había llegado a la etapa del juzgamiento, o sea, juicio oral. Pero en juicio oral, basándose justamente en la subsidiariedad, hizo un cambio. Por ejemplo, se trataba se había aperturado el proceso de juicio oral por el delito de tentativa de homicidio. Y precisamente en juicio, amparándose en este hecho de la subsidiariedad, varía por el de tentativa de homicidio a delito de lesiones, ¿no?, por arma de fuego, ¿no?, lesiones graves, más no por tentativa de homicidio. Yo le hacía esa pregunta que se dio en este caso, por ejemplo, y hace varios meses, en un hecho tan grave que se produjo precisamente en el distrito de Aucayama,
En el distrito de Aucayama, una persona que en realidad de buen sentimiento, de buen corazón, sale a defender a una dama que lo estaba, digamos, maltratando en plena vía pública, y este sujeto entra a su carro, coge el arma, una pistola, y lo dispara a quemarropa. Y la fiscalía por ese hecho le aperturó investigación por tentativa de homicidio. Y llegó hasta el juicio oral. Pero en juicio oral, una señorita fiscal varió, digamos, ¿no?, el de tentativa de homicidio por delito de lesiones graves por arma de fuego. ¿Eso es correcto? Bueno, fíjese lo siguiente. Yo personalmente no comparto esa fórmula legal. Respeto, como hombre de derecho la respeto, pero no la comparto. Y tengo mis reservas dogmáticas, doctrinales, para decir que es incorrecto. Yo creo de que no se puede esperar que haya pasado tanto tiempo en la investigación preparatoria y para que recién en el juicio, cuando no puedo probar la pretensión principal, se me recalifique por la pretensión subsidiaria. No, personalmente no lo comparto como hombre de derecho, desde una perspectiva penal constitucional. Ahora, con relación al caso que usted esté poniendo, yo creo que mucho tiene que ver ahí la teoría del delito, y lo que tendría que analizar, pues, son los diferentes niveles que comprende cada una de estas teorías, de esta categoría, porque a mí me parece que tendrían que revisar ustedes las causas que es culpa, una causa de exculpabilidad. En concreto le hablo del artículo 20, inciso quinto, es decir, el estado de necesidad es culpante. Si usted revisa ese artículo 20, inciso quinto del Código Penal, va a encontrar los estados de necesidad exculpante, no justificante, sino exculpante. Y yo creo que ese ciudadano, según lo que usted está transmitiéndome, cabe la posibilidad que ese ciudadano se le puede llegar a exculpar, ya sea por lesiones, ya sea por tentativa de homicidio, siempre y cuando se justifique, se demuestre que él ha actuado bajo un estado de necesidad, es decir, hubo un peligro, hubo una necesidad, y él quería conjurar un peligro para un tercero. Entonces, podrían analizar ustedes esa conducta dentro de lo que se señala en el artículo 20, inciso quinto del Código Penal, y lo que busca esa norma procesal que estoy citando es la exclusión de la categoría culpabilidad. Es decir, ¿la conducta es típica? Sí. ¿La conducta es antijurídica? Sí. Pero cabe la posibilidad de que no sea culpable. Entonces yo sugiero que en ese caso evalúen ustedes el artículo 20, inciso quinto del Código Penal, para que puedan ver qué posibilidades tienen respecto a lo que se me está consultando. Claro, bueno, yo pude ver que en realidad en este caso Fiscalía cometió un error sumamente grave. Y bueno, son seres humanos, también pueden cometer errores, pero que ojalá no se vuelvan a cometer este tipo de errores, ¿no? Porque en realidad después de todo un proceso de investigación, estando ya en juicio oral, hay una variación sustancial de tal naturaleza. Lógicamente, esta expresión que yo hago directamente a través del plenario jurídico, también es dar ciertas recomendaciones, porque este modelo es netamente amparista, pero no digamos que es netamente amparista para el que comete el delito, sino también es amparista directamente a la víctima, porque es constitucionalizado este nuevo modelo. ¿No es así, maestro? El Código Procesal Penal es la Constitución, es la ejecución de la Constitución, es el derecho constitucional procedimental. Hablar del Código Procesal Penal es hablar de la Constitución política, y quien desconozca esto, quien desconozca de que el propio Código señala que el juez no debe poner obstáculos, ninguna autoridad debe poner obstáculos, al contrario, frente a las garantías, a la exigencia de las garantías, los derechos fundamentales,
todo funcionario, incluido el juez, tiene que limpiar los obstáculos. No estamos en un modelo inquisitivo, estamos en un modelo acusatorio, donde prima derechos fundamentales y garantías procesales. Es decir, ese derecho, ese principio de averiguación de la verdad que tiene la policía y la fiscalía, tiene un límite. Es cierto que se ejerce el ius puniendi por el Estado, muy bien, pero es que no puede abusarse, no se puede exceder, no se puede ir más allá de los derechos fundamentales y de las garantías procesales. Ese es el límite. Entonces, ese principio de indagación, averiguación de la verdad, tiene sus límites, tiene sus obstáculos, y esos obstáculos se llaman prohibiciones, salvaguardas procesales. Y continuamos con el doctor William Quiroz Salazar, un gran maestro que nos está ilustrando hoy día, nos está trayendo novedades sumamente importantes del Código Procesal Penal ya vigente hace varios años acá en nuestra provincia de Huaral, la Corte Huaura. Maestro, algo que nos inquieta de este modelo tan importante. Mucha gente, muchos profesionales aún no entienden qué es alegato de apertura, qué persigue el alegato de apertura, el alegato de clausura, qué persigue el alegato de clausura. Esto lógicamente, ¿cuántos años han pasado pues con el Código del 40, un código netamente inquisitivo en el cual los profesionales del derecho no nos desenvolvíamos como ahora realmente hemos aprendido a ser argumentativos, conocer el derecho y manejarlo ponderadamente, utilizar los principios de racionalidad, los principios de razonabilidad y lógicamente se ha aperturado un gran abanico para el profesional del derecho y realmente esto da que pensar de que también ya los profesionales, los abogados debemos trabajar en equipo. ¿Qué consejos nos da usted? ¿Qué opiniones nos da con relación a este tema tan importante, lo que es el alegato de apertura como el alegato de clausura? Bien, la pregunta es la continuación de lo que hablábamos de la teoría del caso. Decíamos que la teoría del caso nos entregaba toda una visión fáctica, jurídica, probatoria. Casi al finalizar la planificación de la teoría del caso y para poder tener ya tu postura, de pronto se exige que tú comiences a construir lo que tú vas a enunciar, lo que tú como abogado fiscal vas a evocar públicamente, lo vas a decir oralmente, lo que es tu alegato preliminar. Porque el alegato preliminar o alegato de apertura es la presentación del caso. Lo que tú estás haciendo o lo que vas a hacer es la presentación del caso. Pero la presentación del caso no puede hacerse de la manera que se hacía más antes. Es decir, salir, improvisar y hablar cuatro cosas o leer hojas. Eso está mal. Eso se tiene que dejar de lado. Lo que tiene que hacer un profesional que trabaja en el Código Procesal 2004, lógicamente con mucho profesionalismo, tiene que construir cada una de sus proposiciones fácticas. Es decir, si vas a defender inocencia, vas a tener que ir a decirle al juez por qué es inocente, pero a través de algunos enunciados lingüísticos. Y estos enunciados lingüísticos tienen un contenido. Y todo este contenido se llama proposición fáctica. ¿Y qué es una proposición fáctica? Es una afirmación de un hecho. Es decir, si yo relato públicamente ante el juez determinado enunciado o afirmo determinada situación, se supone que eso es lo que yo voy a acreditar. Yo voy a tratar de probar eso ante los ojos del juez. ¿Por qué? Lo que pasa es que el alegato de apertura tiene mucho que ver y tiene una relación directa con la prueba y con la verdad procesal. Fíjese, el abogado y la fiscalía tienen que enunciar el alegato de apertura. Y al enunciar el alegato de apertura, entrega sus afirmaciones. Vamos a suponer que la fiscalía y la defensa haga 5 enunciados.
haga 6 enunciados. Lo que va a tener que hacer, en otras palabras, 5 o 6 afirmaciones, y lo que va a tener que hacer ese abogado o ese fiscal es probar en la audiencia del juicio oral, probar cada una de estas afirmaciones que está haciendo. Es muy importante el alegato de apertura. Lo que significa que en el alegato de clausura no se va a escapar de lo que ha propuesto en sus alegatos de apertura. Claro, en el alegato de clausura va a tener que hablar, va a tener que decir las razones, los argumentos por qué el juez tiene que ir con su tesis. Entonces, si hizo 5 afirmaciones, lo mínimo que va a tener que hacer ese abogado o ese fiscal son 5 argumentos, porque cada una de las afirmaciones tiene un argumento propio, independiente. Y cuando estamos hablando de argumentos, no estamos hablando que venga a hablar acá de falacias, sino que utilice técnicas argumentativas. Utilizando técnicas argumentativas, va a tener que entregar el argumento, la razón, por qué es que le está diciendo al juez, ven conmigo, dame la razón. Fíjese, entonces, si en el alegato de apertura te entrega 5 afirmaciones